Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos muy emocionadas de este lado porque está con nosotras y nosotros la ministra Lenia Batres. Como les comentábamos al inicio, está la ministra en un enlace telefónico. Ministra, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carolina? Muy buen día. Buenos días, ministra. Muchísimas gracias, primero, pues, por otorgarnos esta entrevista. Sabemos que está súper ocupada, pero creemos también muy necesario, pues, que nos explique y también a nuestra audiencia todo esto que se está suscitando. Hace un ratito veíamos en las primeras planas de la prensa nacional y también en internet, en la radio, en la tele, esta comunicación que se dio ayer por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde aseguran que han disminuido el presupuesto, que ya le entraron a la austeridad para 2025, pero usted emitió ayer en su cuenta de Twitter, pues unos datos que nos dejan pues con muchas dudas, ¿no? Pensando muchas cosas sobre si realmente hubo esta reducción y qué está detrás con esto que usted pues asegura, ¿no? Que advierte sobre que realmente no hubo como tal una disminución o por lo menos sigue fuera de la constitucionalidad la remuneración de ministras y ministros. ¿Qué nos puede contar, ministra? Pues ayer discutimos bueno, de hecho nos tardamos 3 sesiones porque desde el lunes habíamos empezado la discusión sobre el presupuesto. Traía ya la ministra Norma un proyecto que pensaba votar esa misma sesión. Ella misma lo retira porque no ve condiciones, porque finalmente hubo muchos cuestionamientos. Uh -huh. Y pues dividió la propia ministra entre el presupuesto en general y el tema de las remuneraciones, dividió la votación. Y en esa discusión, el primer tema sobre el presupuesto en su conjunto, pues le hicimos muchas observaciones, porque hay rubros que se incrementan más de 1500%. Uno muy notorio tiene que ver con obras y remodelaciones o reparaciones a los inmuebles de la Suprema Corte. El presupuesto de la Suprema Corte es de poco más de 5,000 millones de pesos. Uh-huh. En realidad es un presupuesto muy grande para lo pequeña que es la Suprema Corte, que finalmente somos un cuerpo de 11 ministros y ministras y tenemos un personal cercano a las 4,000 personas. Pero pues es un presupuesto altísimo, considerando que pues es prácticamente cercano a cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión, que son cuerpos mucho más grandes que el de los 11 ministros y ministras. Pues diputados son más de, o son 500 y senadores son 128. Bueno, quizá porque tenemos también pues una intensidad muy fuerte de labores, pero aún así estaríamos obligados pues a tener funciones más razonables y gastos absolutamente justificados. Y no es así. Entonces no se justificó con todo, y las 3 reuniones que hubieron no se terminaron de justificar estos incrementos de entre 100 y 1500%. Y insisto, el más notorio tenía que ver con obras. Pues yo cuestionaba pues cómo en este último año de esta generación de la Suprema Corte tenemos que dedicarle tanto dinero a obras. ¿Con qué motivo? Se convirtió, hasta les bromeé de si cambiamos de giro pues hay que notificarlo. Bueno, Uh-huh. esta fue una observación. Y la otra, pues bueno, ahí tuvimos los cuestionamientos varios. El presupuesto al final terminó aprobándose en 5,923 millones de pesos, de los cuales tuvimos un incremento de cerca de 2,4%. El otro tema, que era el de las remuneraciones, pues ahí yo hice la observación efectivamente Uh-huh. que pues está, porque se decía que ahora sí somos transparentes y que estamos disminuyendo la remuneración. Incluso se afirmó, después ya no lo sostuvieron, pero se afirmó en el propio proyecto que se nos puso a consideración, que se estaban disminuyendo incluso por debajo de las remuneraciones de la Presidenta de la República, la remuneración de los ministros. Después ya en el comunicado que emitió la Corte, pues ya no sostuvo esto, porque simplemente no es verdad.
porque aquí se omitió todo un conjunto de prestaciones adicionales que tenemos, que no fueron incorporadas, incluso parte de la observación y del requerimiento que les hacía desde el propio lunes es que se nos tenía que informar en qué iban a quedar estas prestaciones adicionales porque no había transparencia al respecto y son rubros que se perciben, que la administración de la Corte tiene absoluta claridad, tan claro que el día que ingresamos cada una de las ministras y los ministros que estamos aquí, pues se nos entrega una carpeta con todas estas percepciones que incluyen pago de función, ayuda de gastos funerarios, apoyo de comedor, apoyo de anteojos, alimentación, gastos de alimentación, que es uno de los conceptos más amplios que se otorgan, 85,000 pesos al mes, gasolina, 287,000 pesos al año, teléfono celular, porque se entregan varios celulares, medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores, capacitación y becas. Todos estos conceptos reúnen más de 3 millones de pesos que se entregan al año y pues parte de la solicitud era que se transparentaran porque de acuerdo con la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, en su artículo 6, estos conceptos, este tipo de conceptos forman parte de las remuneraciones, porque se nos decía, no, son conceptos de ayuda o de apoyo, no, de acuerdo con la ley, forman parte de las remuneraciones y tendrían que estar incorporados al monto general de la remuneración. Entonces, esto que en el caso de la Presidencia de la República significan 737,872 pesos, en el caso de los ministros y ministras, pues significa 3,347,582 pesos, es decir, hay una diferencia enorme que es la que finalmente genera o sigue generando todavía una diferencia fuerte entre los ingresos de la persona titular del Ejecutivo Federal, que es la Presidenta de la República, que está ganando al año o que estará en 2025 ganando o percibiendo 2,716,303 pesos frente a lo que estará percibiendo un ministro que será, como no se disminuyeron estos montos, pues será de 5,325,949 pesos. Es decir, todavía hay una diferencia 49% superior de las remuneraciones de ministros y ministras por encima de la remuneración de la Presidenta de la República. Además de esto, es verdad, porque hay que reconocer que sí hay una disminución de ingresos, se elimina el pago de riesgos, que es un pago que que en términos brutos significa 640,000 pesos, en términos netos significa 416,000 pesos. En el caso de este año se entregaron en el mes de junio a los ministros y ministras. Bueno, se nos entregó, por supuesto, yo lo incorporé a las devoluciones que hago cada quincena, que se exceden por encima del monto constitucionalmente previsto, pero pues estos son montos fuertes. Para el año que entra se está suprimiendo, eso es verdad. Sin embargo, se mantienen prestaciones ilegales ya en las prestaciones ordinarias, o sea, fuera de este monto que había comentado hace un momento de más de 3,300,000 pesos, que son prestaciones adicionales. Dentro de las prestaciones ordinarias, nuevamente se deja a los ministros y ministras, con excepción de una servidora, porque solicité mi ingreso al ISSSTE y finalmente se me tuvo que otorgar. En el caso de los demás ministros, no seguirán sin cotizar al ISSSTE y van a seguir recibiendo
un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizado, que son ilegales porque están prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. En su artículo 16 y en su artículo 22 están prohibidos estos dos conceptos. Y bueno, pues aquí se pasa por alto esta prohibición legal como si fuera opcional y se incorporan o se mantienen dentro de las prestaciones ordinarias de ministras y ministros. Entonces, pues sí, hay una disminución, no del tamaño que debería, y se siguen manteniendo, en resumen, prestaciones muy por encima de las que recibe cualquier otra persona servidora pública y que exceden en 49% el salario o el tope constitucional previsto en el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, que constituye el salario de la Presidenta de la República. Ministra, justamente en este contexto nos llama muchísimo la atención que esto esté ocurriendo exactamente ahora, porque pensamos, nos da la impresión de que claramente las ministras y ministros pues saben que ahorita están en el ojo, ¿no? Que las ciudadanas, que los ciudadanos más que nunca quizá, estamos muy al pendiente justamente de estos movimientos. Entonces, en su interpretación, ¿qué es lo que podría estar, digamos, detrás de esto? No sé si genuinamente pensaban que no lo íbamos a saber, digo, creo que el seguimiento que usted muy puntualmente nos ha dado, ¿no? A la población de que esto es lo que está sucediendo acá, no sé si ellos genuinamente pensaban que no nos íbamos a enterar de estas cosas que omitieron en el comunicado. No sé si usted tenga como una interpretación de qué está detrás, ¿no? O sea, si hay que abiertamente, pues no piensan estas ministras y estos ministros acatarse nunca a la Constitución y realmente recibir la remuneración que constitucionalmente bueno, por lo menos que no exceda, ¿no? Que no salga de estos mandatos. ¿Cómo ve usted, digamos, esta actitud en el fondo? Pues sí, hay una pésima costumbre, es una costumbre de impunidad, y en este tema particularmente más, porque en realidad la Constitución fue modificada no ahorita ni el año pasado, sino hace 14 años, en su artículo 127, que le puso este tope. Este mismo tope se puso entró en vigor el 1 de enero de 2010. Entonces, en 14 años no se ha querido cumplir esta disposición constitucional, y es más, los ministros, pues al día de hoy, por lo menos, a mí no se atreven a darme ninguna explicación razonable ni jurídica. Es más, ni siquiera la simulan porque yo sostengo que no existe. Entonces, lo que por primera vez en esta discusión se intentó dar una justificación a dejar estos montos, y la justificación es francamente pues insostenible, a tal grado que tienen que hacerse o realizarse estas votaciones en sesiones privadas, pues porque yo creo que no resiste ninguna exposición pública. Y parte de las explicaciones que se dan son que las condiciones generales de trabajo lo permiten, y pues si uno les dice, pues las condiciones generales de trabajo son para los trabajadores de base de confianza, exceptuados las cabezas del propio Poder Judicial, entonces inventan otra excusa. Y bueno, pues hubo un ministro que incluso dijo, bueno, ¿quién va a creer que la presidenta gana solamente esto? Como si esa fuera una razón jurídica para mantener este sobresalario o esta sobreremuneración inconstitucional. O sea, prácticamente incluso pues confesando que efectivamente es inconstitucional, sobre la base de que otros, según este ministro, pudieran estar incumpliendo la Constitución, obviamente sin ningún dato de que sea así, y más bien en mi caso, pues yo sostendría hasta que me consta que no es así, pero pues es parte de las justificaciones que creo que son totalmente
pues insostenibles en este momento. Sí hay esta pretensión, hubo incluso quien dijo, yo no sabía que era ilegal, estaré analizándolo, o sea, afirmaciones absurdas, pero finalmente pues no dan ni siquiera una razón jurídica, ya ni siquiera en términos de interpretación, bajo estas interpretaciones torcidas que ahora se han acostumbrado a incluso a externar en público, como aquella de la sobre representación o alguna otra, bueno, esta misma que hay quien se ha atrevido, no los ministros, por cierto, pero no deja de ser interesante, pero aquí mismo se han admitido ya acciones de inconstitucionalidad que se supondría están impugnando la reforma judicial. Bueno, hasta este momento hay algunos juristas que se atreven muy suavemente, porque finalmente es algo totalmente ajeno a la doctrina jurídica mexicana, a los principios generales del derecho, al sistema jurídico romano-germánico, al que pertenece, que le llamamos también codificado o civil, al que pertenece nuestro derecho, que es un derecho escrito. Bueno, no hay quien seriamente se haya atrevido a sostener que la Constitución pueda que una reforma constitucional pueda ser revisada por el propio Poder Judicial, pero en esos excesos de interpretación que pudieran estarse haciendo, pues ni siquiera llegan hasta ya cualquier tipo de cálculo que se haga a las remuneraciones. Entonces, más allá de sostener una posición razonable, argumentada, pues prácticamente me quedé sola discutiéndolo, y pues terminaron aprobando ya sin, o asumiendo que no se iban a resolver los cuestionamientos, pues se votó rápidamente el día de ayer. Y, particularmente el tema de remuneraciones. Ok, ministra. Finalmente, en este tema que también hemos seguido muy de cerca, que usted nos ha puesto también al tanto constantemente en redes sociales, sobre el costo al erario que ha involucrado este paro de trabajadores. Vimos que pues ya, ¿no?, que incluso el Consejo de la Judicatura Federal los instó a que ya regresen a sus labores. No lo han hecho del todo. Ayer en la Ciudad de México también hubieron algunos trabajadores que pues dijeron que no lo van a hacer, esto del goce de sueldo. Ministra, ¿hay alguna cifra? Bueno, de hoy, ¿no? Tenemos la de ayer. Tiene, que justamente ahorita estamos viendo en pantalla, que en 65 días de paro de labores, el daño económico suma 12,272,936 pesos al erario, me parece. Ahora tiene usted, creo que hoy serían 66 días. 6 días, sí. ¿Tiene hoy el dato de cómo va? Sí, ya está sumando 12,461 millones, 751,324 pesos. Ministra, y una duda sobre esto. Hemos escuchado también, claramente también su postura, pero nos gustaría saber, o sea, ¿cómo explicarnos, pues, ¿no?, que sigan existiendo estas resistencias? Sabemos, obviamente, que pueden haber, claro, temores, quizá incluso movidos dentro de los propios trabajadores del Poder Judicial, a pesar de que ya se les ha dicho que no van a verse afectados sus derechos como trabajadores. Pero, ¿usted cómo interpreta esta resistencia? ¿Considera que, pues, esto del Consejo de la Judicatura le falta como cierta fuerza? ¿O cómo puede interpretar esta resistencia, que también me parece que no es claramente obvio de todos los trabajadores, y que incluso los sindicalizados parece que no son necesariamente quienes están haciendo esta resistencia? ¿Cuál es su interpretación, ministra? Sí, efectivamente, en realidad es una cantidad muy pequeña de trabajadores que son, pues, prácticamente están movidos fundamentalmente por jueces y magistrados que se sienten afectados y que han manipulado la información, han llegado a convencer a los trabajadores que
que son sus subordinados, que es decir, que trabajan con ellos en su propio juzgado o en los tribunales, pues los convencen de que están en riesgo, que si ellos se van, pues también los van a despedir porque va a llegar un nuevo juez, un nuevo magistrado que va a querer tener ahí a sus equipos. Y el tema es que resulta creíble para ellos porque finalmente, efectivamente, en muchos casos ha sido el juez o el magistrado el que incluso ayudó a que se basificaran, o el que les está dando directamente la fuente de trabajo en su juzgado, porque desafortunadamente y de manera absolutamente irregular, resulta que los jueces y los magistrados contratan al personal en sus centros de trabajo, cuando debería ser el Consejo de la Judicatura Federal, por ser el órgano de administración del Poder Judicial, el que debiera estar teniendo esta relación laboral con los trabajadores, tanto de base como de confianza. Entonces, le dejan al juez, pues se le ha dejado al juez, de hecho, incluso yo diría que como parte de sus privilegios, el tener esta discrecionalidad, que obviamente seguramente habrá jueces y magistrados que la asumen muy responsablemente, pero hay otros que la están asumiendo así, de manera absolutamente irresponsable, porque finalmente les sirve para manipular, para seguir sosteniendo pues este discurso absolutamente falso de que está en riesgo el trabajo de los trabajadores de base y de los trabajadores de confianza, que sus prestaciones no son seguras, y bajo esa idea es que los han llevado pues ya a estos más de 2 meses en que se suspenden labores, y ustedes se habrán dado cuenta pues que en los videos que se llegan a pasar de los mítines, de los propios juzgados, las movilizaciones e incluso de los cierres materiales de los juzgados o de los edificios en su conjunto del Poder Judicial de la Federación, pues seguramente pues se habrá visto que no son los jueces y magistrados los que están movilizándose, por lo menos no fundamentalmente, sino son trabajadores de base y de confianza, algunos, porque el grueso efectivamente, que es el que pertenece más de 40,000 trabajadores que pertenecen al sindicato que tiene la titularidad de las condiciones generales de trabajo, pues no se han movilizado, y el propio sindicato ha manifestado estar totalmente al margen de este paro de labores. Sin embargo, pues están estos trabajadores que supongo podrán constituir cientos o quizá algunos miles en todo el país, que están sosteniendo este paro, en algunos casos con extrema hostilidad, si no franca violencia, contra quienes quieren sostener el servicio público, quienes quieren estar brindando su servicio, porque además están devengando su salario y son bastante más comprometidos con la función pública que se les ha depositado. Entonces, ¿qué interpreto? Pues que hay pues sí hay una fuerza que les da algún impulso, que yo interpreto que proviene incluso quizá de aquí mismo, de algunos ministros, y que es la que se expresa en el Consejo de la Judicatura, pues muy tenuemente. Apenas han llegado a insinuar que se podrían estar ya ejerciendo a partir de hoy, porque así se dijo, que se estaría contabilizando a partir de hoy las faltas, las inasistencias. Sin embargo, el propio Consejo de la Judicatura Federal tiene absoluto conocimiento que los jueces y magistrados están decretando solitos desde los juzgados días inhábiles. Entonces ya ni siquiera es una condición que el Consejo de la Judicatura no lo haga, porque no les está tampoco requiriendo ni les está prohibiendo que lo hagan,
porque tienen una facultad de que en caso de fuerza mayor, el propio juez o el propio magistrado o los magistrados en los tribunales colegiados pueden decretar estos días inhábiles también, pero pues no existe tal causa de fuerza mayor y lo están haciendo, y el Consejo de la Judicatura no ha manifestado nada al respecto. En general yo creo que le ha faltado mucha fuerza o le ha faltado que ejerza sus funciones. Desde el día 1 del paro pues ha estado consintiendo pues que se violente la ley, que no se garantice el servicio público, que nada menos pues significa el ejercicio de un derecho humano al acceso a la justicia de mexicanas y mexicanos. Se sabe que se tienen más de 500,000 de juicios absolutamente congelados o abandonados, que se han dejado de atender o se han suspendido, 12,000 o más de 12,000 audiencias de vinculación a proceso, es decir, de las que nos ayudarían a resolver problemas de inseguridad pública, o libertad en el caso de algunas personas que no deberían estar sujetas a una prisión preventiva. Pues todo esto ha sido parte de la merma, es una merma terrible. Nunca podríamos concebir siquiera que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo suspendiera, no digamos 2 meses y cachitos sus labores, sino un solo día. Claro. Y no podríamos tampoco pensar que el Poder Legislativo, aun cuando no se le necesite diariamente, el día de mañana decidiera dejar de aprobar o de votar las leyes que tiene a discusión o las reformas. Bueno, en el caso del Poder Judicial, que tiene nada más y nada menos que la obligación de resolver las controversias que se suscitan entre dos personas, o dos partes, o una institución, una organización, una persona moral, otra con otra persona moral, o con el gobierno mismo, o con otra persona física, cualquier tipo de controversia que se suscita de carácter civil, penal, administrativo, comercial o mercantil, etcétera, no se diga derechos como los que tiene la mayor parte de la función el Poder Judicial de la Federación, que es la resolución de amparos, que tienen como materia la defensa de los derechos humanos. Bueno, pues es la que está suspendida. Los derechos fundamentales de las y los mexicanos no tienen el día de hoy quien los defienda, y bueno, pues quieren al mismo tiempo que están castigando a la población, la tienen como rehén de intereses absolutamente personales, porque creen que tiene legitimidad el sostener una expectativa de derecho. Es que mi vida estaba depositada ahí, dicen más de uno de estos jueces o magistrados que se oponen a la reforma judicial. Sí, pero la vida de la población, la vida de nuestro país, las necesidades de justicia del pueblo mexicano, ¿quién los va a resolver? Bueno, nosotros estamos obligados a respetar la Constitución. Los primeros obligados somos el Poder Judicial, quienes intervenimos, quienes somos parte del Poder Judicial, y el día de hoy resulta que es el gran violador de la legislación y de la Constitución mexicana. Ministra, pues nos quedan todavía muchas dudas que querríamos preguntarle, pero bueno, también sabemos que pues tiene una agenda muy ocupada, pero si usted nos permite, pues nos encantaría que después, si nos toma también otra llamada para otra conversación, le agradeceríamos muchísimo. No sé si quiera agregar alguna cosa más. No, pues nada más que urgir a estas personas juzgadoras, urgirlas a que sean responsables, a que se incorporen a la institucionalidad mexicana, a que devengan con su trabajo el salario que se les está pagando, pues urgirlas a que abandonen esta posición absolutamente injustificada, porque el poder legislativo
junto con los congresos de los estados, todos ellos erigidos en poder reformador de la Constitución mexicana, no hicieron más que utilizar sus facultades para darnos oportunidad al pueblo mexicano o darle la oportunidad al pueblo mexicano a participar democráticamente en el ejercicio de la justicia por medio de la elección y del ejercicio de controles que ya necesitaba, como lo demuestra justamente temas como este de las remuneraciones, pues ya necesitaba el Poder Judicial de la Federación. Entonces, urgirlos a que abandonen esta posición de secuestro del Poder Judicial y de la función pública para que manifiesten de otra forma sus inconformidades. No es correcto que se impida el ejercicio de los derechos fundamentales de la población argumentando o para la defensa de intereses absolutamente personales. Estamos obligados a garantizar el interés público. Entonces, este es mi mensaje, urgirlos a que nos reincorporemos a brindar el servicio público de justicia a las y los mexicanos a que estamos obligados. Ministra, pues muchísimas gracias, no solo por esta entrevista, sino por este seguimiento puntual que nos ha ofrecido a la población en general, pues en su cuenta, ¿no? Seguramente si no hubiera pasado esto, no nos enteraríamos ni siquiera, ¿no? Nos enteramos muy poco solamente por este comunicado y que usted tan puntualmente pues nos esté justamente, ¿no? Rindiendo como esta información. Lo agradecemos muchísimo y claro, también muchísimo su tiempo que nos tomó para esta llamada y esta entrevista. Muchísimas gracias, ministra. Esperamos volver a platicar con usted pronto. Mucho gusto, Carolina. Un saludo afectuoso igualmente al auditorio de la noticiera. Gracias, ministra. Hasta luego. Bonito día. Hasta luego. Buen día. Gracias.